González, candidata a la presidencia de la República del Ecuador por el Movimiento Revolución Ciudadana, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Candidata, gracias por estar en este estudio. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Candidata, le hemos invitado precisamente para hablar sobre varios temas, obviamente, que interesan a la comunidad en esta campaña electoral corta con miras a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. 8 candidatos a la presidencia de la República, de los cuales una sola dama terciando para la presidencia de la República, que es su caso puntual. Quiero empezar preguntándole algo que empezó a preocupar desde la semana pasada a la colectividad ecuatoriana, muy en particular a los trabajadores del país, respecto del informe que levantó el gobierno que está de salida del señor Guillermo Lasso Mendoza en torno a al IES, a la crisis que atraviesa el IES. Y se plantea el incremento de aportes a la seguridad social, lo que derivaría en un incremento de años para la jubilación de los trabajadores del país. ¿Cuál es el análisis que ha hecho la candidata Luisa González en torno a este tema para evitar un golpe más a los trabajadores? Por favor, candidata. Mire, destrozaron el tejido laboral y por ende afecta los aportes al IES. Y entre la inutilidad del manejo del IES, no se les ocurre mejor idea que alargarle el tiempo para la jubilación, el tiempo de aportes, cuando lo que se tiene que hacer en el IES es aumentar la masa salarial. Cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se decía, el gobierno ha hecho caja chica del IES, están afectando a las aportaciones, están afectando a las jubilaciones. Nunca se hizo caja chica del IES, había un superávit, se daban créditos para construir vivienda, se daba el crédito quirografario, el hipotecario, que ya lo mencioné. Todo eso se podía hacer con el IES y además construíamos hospitales, construíamos centros de salud desde el IES, había medicamentos en los hospitales del IES, había médicos para atender las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se hizo un manejo adecuado, con gente técnica que sabía el manejo del IES. Si usted reduce la cantidad de aportaciones, porque hay un exceso porque hay demasiado desempleo, porque no hay empleo adecuado, por supuesto que afecta al IES. La medida ahora mismo es reactivar la economía, dar empleo adecuado a la gente, aumentas los aportes y vuelves a hacer que funcione el IES. Esa es la medida adecuada, no aumentar los años de aportes y 5 años más para las jubilaciones. Candidata, y en ese sentido también habría que seguir inyectando desde el gobierno central con ese aporte del 40%. Mire, ese aporte no es necesario cuando usted tiene una masa salarial adecuada. La gente necesita empleo. Cuando tienes empleo adecuado, aportas al IES. Y no necesitas aumentar nada más que la masa salarial. Que el empleo, disculpe, fue un lapsus, que el empleo, la gente no tiene empleo, tienes que devolver a la gente el empleo, porque están migrando, más de 200,000 personas en migración. Candidata, mientras recuperamos el empleo, ese 40% va a ser necesario, según analistas, para el IES, a fin de que recupere ese equilibrio, si cabe el término. Mire, no sé quién hizo ese análisis. Hay, lamentablemente, en el Estado hay ahorita un estado de opacidad. No hay un estado de transparencia. Nosotros levantamos las cuentas de todas las instituciones, hacíamos transparente la gestión. Usted podía entrar a una página y podía encontrar todos los estados, la información adecuada, al momento, transparente. No puedo hablar con total certeza de los datos económicos porque no están transparentados de forma adecuada. Tampoco hay una asamblea como para pedir que se entreguen los estados financieros, ¿sí? Pero eso tendremos que pedirlos en cuanto asumamos el gobierno. ¿Hay que hacer una auditoría internacional al IES ahora mismo? Eso habrá que definírselo si es que hay que hacer o no una auditoría. Lo que sí hay que hacer es empezar la reactivación económica en el país, empezar a hacer
todo lo que es generar puestos de empleo. La empresa privada, que es generadora de empleo, tiene que reactivarse con créditos productivos. Hay que volver a reactivar la CFN, créditos productivos a baja tasa de interés, para que empiecen a producir, para que empiecen a contratar gente, generar empleo. Eso va directamente al IES. Y también hay que ver la deuda que se tiene con el IES. Los privados, porque se habla mucho de la deuda pública, pero se guarda mucho silencio sobre la deuda privada. Hay privados, grandes empresas, que deben importantes sumas de dinero al IES. ¿Están cobrando o no están cobrando esas sumas de dinero? Vamos a empezar también por allí. Candidata, muy buenos días. Hemos tenido aquí la presencia de dirigentes de varios gremios, de la educación.